Bienvenidos a todos al webinar de optimización de flujos de información y diseño colaborativo en BIM, dictado por la arquitecta Ivana Kerman de Autodesk. Acabo de enviar un recordatorio al resto de los alumnos para que se conecten. Calculo que irán sumándose de a poco, pero ya siendo 16:10 vamos a iniciar. Les agradezco a todos por estar hoy acá, por confiar en la Escuela de Gestión. Como les decía, estamos grabando la sesión. Si alguno llega a tener algún problema de conexión, puede estar recuperando el contenido de este webinar en nuestro canal de YouTube. Ivana, si te parece comenzar. Claro que sí, bueno, muchas gracias Santiago, muchas gracias a todos por estar allí. Mi nombre es Ivana Kerman, como bien me nombraron, soy arquitecta, soy técnica especialista de Autodesk Latinoamérica y bueno, las oficinas están en Buenos Aires, pero cubrimos todo lo que es Latinoamérica, menos Brasil y México, que bueno, que tienen sus propias oficinas. En principio, este webinar en realidad lo empezamos a articular con esto de decir, bueno, hay muchísima gente que ya dio su primer paso, ya entendió que trabajar en BIM es algo que no es una moda, y muchas veces me han escuchado a mí hablar de ese concepto de que BIM vino para quedarse, vino porque está impulsado por grandes e importantes países en el mundo. Entonces, entender de que BIM, a ver, llegar a entender de que BIM es una forma de trabajar y que esa forma de trabajar no puede no ser colaborativa, es empezar a entender que los flujos de trabajo, los flujos de interconectar esos equipos de trabajo frente a un proyecto BIM, son los que hoy tienen que estar presentes desde el día 1 cuando yo inicio un proyecto. Esos flujos, esa optimización, esa colaboración en BIM, es cuando nosotros hablamos de empezar a optimizar ese proyecto y empezar a entender de que la información, que es la que va a ir compartiéndose entre las distintas partes, entre los distintos interesados en ese proyecto, es donde ahí la importancia del acceso a esa información y cómo la voy a interpretar, cómo voy a llegar a esa información, cómo voy a entender de que ese intercambio entre todos los que están involucrados en ese proyecto tiene que ser en tiempo real, tiene que ser lo más rápido posible, lo más fácil posible y de un acceso desde donde yo esté. ¿Por qué? Porque ya no nos tiene que atar hoy la idea de estar presente a un proyecto o un flujo de trabajo básicamente lineal, que desde los inicios esto fue de que, bueno, el arquitecto hace su parte, cierra el archivo, lo guarda, se lo da a otra persona que puede llegar a ser el de estructural, el ingeniero estructural, o puede ser el de sistemas de incendio, de aire acondicionado, de lo que fuese, pero era como un trabajo 100% lineal. Hoy, apuntar a BIM es apuntar a trabajar colaborativamente, poniendo al proyecto y a la información del proyecto como centro de gestión de esa información entre todos los participantes. Por eso ahí es donde la tecnología empezó también a apuntar a que tiene que haber un entorno en el cual me permite a mí ser colaborativo en tiempo real con todas las personas que están involucradas en el proyecto y que yo pueda compartir esa información sin ningún tipo de retrabajo, sin ningún tipo de reprocesos. Entonces, ahí es donde empezamos a pensar de qué manera hoy esos proyectos empiezan a ser cada vez más colaborativos. Entonces, hablamos de que todos tienen que tener una conexión con todos, o sea, el subcontratista, el propietario, el arquitecto, el contratista, etcétera, etcétera, tiene que tener esa posibilidad de saber y conocer quién es, cómo y dónde está almacenada y quiénes la están proveyendo, esa información, ese plano, ese corte, esa memoria descriptiva, ese cómputo, esas planillas, esos contratos, todo lo que hablamos a nivel documental y a nivel de información del proyecto, que es tan valiosa a la hora de hablar de BIM, es ahí donde empezaron a cambiar esas formas de trabajar, no solo aplicando tecnología y procesos, y por supuesto todo lo que conlleva trabajar en BIM, sino también esto de entender de que hay que trabajar de manera colaborativa y de cruce de información de una manera más eficiente a la que tradicionalmente utilizábamos. Acá es donde empezamos a hablar un poco de los retos. El reto en sí es trabajar con equipos conectados, trabajar con equipos
que hoy permitan tener esa información centralizada desde el inicio, desde el principio de esos proyectos, desde la idea conceptual, y sea cual sea, acá tener también presente la forma en que uno va a tener, digamos, a cómo va a encarar ese proyecto, a cómo lo va a desarrollar. Hoy hablar de BIM es hablar de lineamientos, es hablar de un estándar BIM, es hablar de un plan de ejecución BIM, en donde eso ya también a lo largo de algunos webinars hemos estado hablando, y si no, cualquier cosa, está el panel de preguntas para que empecemos a desarrollar algunos conceptos que yo puedo lanzar y todavía no estén tan claros, pero la idea es pensar en que mi reto principal es tener un equipo conectado, que cada uno entienda frente a esos lineamientos cómo esa información está centralizada y cómo voy a acceder a ella y de qué manera y cómo me está exigiendo o mi mandante o el jefe de proyecto o el dueño del proyecto, el inversor, cómo esa articulación entre las partes hace de que hoy sea lo más importante. ¿Por qué? Porque justamente BIM, lo más importante de BIM, que es Building Information Modeling, por supuesto, es entender esa información y que cada uno de los que están participando de ese proyecto tengan acceso a la misma de una manera, por supuesto, fehaciente, que yo sepa que está ahí y que tengo que confiar en la información que está allí, porque el resto de los integrantes de ese equipo, de ese proyecto en sí, están colaborativamente activos sobre ese proyecto. Mantener esos equipos actualizados de la información en tiempo real. Eso hoy, si bien BIM quizás es empezar a trabajar con nuevas tecnologías, empezar a trabajar con modelos inteligentes, empezar a trabajar con 4D, con 5D, con un objetivo bien claro para empezar a decir, bueno, a ver, ¿cómo voy a hacer mi modelo, etcétera, etcétera? Lo importante de trabajar con un BIM colaborativo es que todos los equipos debemos asegurarnos que están trabajando con esa información actualizada. Ese es uno de los retos más importantes a la hora de hablar de colaboración en BIM. También el tercero es colaborar con esos datos y sistemas conectados durante todo el ciclo de vida del proyecto, porque la idea es que uno va alimentando esos modelos con información a medida que va pasando el tiempo, a medida que va pasando, por supuesto, ese Gantt, esa proyección del proyecto, pero ¿cómo voy a colaborar con esos datos? ¿De qué manera? ¿Hasta dónde voy a tener acceso para yo editar una información o simplemente dar respuesta a alguna duda o una información que todavía no está validada, etcétera, etcétera? Entonces, entender que hay flujos de información en la cual ese proyecto en sí tiene que estar siempre validado, si se quiere. Tiene que haber, hay un management, un manejo, si se quiere, un jefe de proyecto, en donde puntualmente se tenga la posibilidad de trabajar en equipo y trabajar, digamos, con una, si se quiere, con una cabeza de equipo, estructurando esos estándares BIM o esos lineamientos BIM o ese BIM Execution Plan o plan de ejecución BIM, para que todo el equipo, por supuesto, empiece a colaborar durante todo el ciclo de vida de ese proyecto de una manera conectada. Y ahí empezó el concepto dentro de Autodesk y probablemente dentro digamos, del mundo y del entorno BIM, de hablar de un BIM conectado. Ese BIM conectado, y asociándolo a lo que hablábamos recién, de trabajar todo el ciclo de vida del proyecto, es trabajar esa información BIM a través del diseño, a través de la construcción, preconstrucción y construcción, pasando, por supuesto, y llegando a la operación de ese edificio, de esa ruta, de ese proyecto que yo haya desarrollado a través de BIM. Entonces ahí empiezan los conceptos de decir, hay herramientas que hoy me dejan y me aseguran que voy a tener un modelo BIM con ciertas características, con cierto nivel de detalle, con cierta gestión de que voy a poder entregar esa información que me piden, que me solicitan todos los que están interviniendo en el proyecto, colaborando, por supuesto, con el desarrollo de ese proyecto y con el desarrollo de la información, pero a su vez, para llevar el segundo nivel, para llevar a ese BIM, a un BIM conectado, estamos hablando de que hoy existen, pero no todas las herramientas que existen están diseñadas para satisfacer esa necesidad de que hoy el cliente que diseña, y todos nosotros, arquitectos, ingenieros, dueños de proyectos, etcétera, deben considerar a la hora de encarar un proyecto. Entonces, hay plataformas actuales en las cuales hoy estamos, de hecho las trabajamos todo el tiempo, como por ejemplo el email, en donde
una información puede ser transferida entre dos personas y entre varias personas, enviando, por ejemplo, un plano actualizado, un plano a lo mejor para revisar o para probar, o hoy muchos de los clientes de Autodesk hablan de que tienen el WhatsApp, grupos de WhatsApp, en donde envían fotos, envían documentos, PDFs, planos, etcétera, etcétera, pero la idea puntual de pensar en esto es de que ninguna de las que están viendo en pantallas hacen a la necesidad propia del que hoy diseña. Ahora, el WhatsApp se creó para comunicarnos entre dos personas o en grupos, pero nadie está asegurándose que la otra persona realmente entiende de que ese archivo es el último, que ese archivo es el válido, que ese archivo es el que está aprobado. No está diseñado para lo que es un flujo realmente de diseño a la hora de hablar de estas herramientas de colaboración que existen actual. Lo que es sistemas de redes, a nivel de compartir, por supuesto, todo lo que son información a través de servidores, entender que hoy existe un VPN en donde yo me puedo conectar a una red que es virtual, pero a lo mejor tengo accesos, etcétera, etcétera. La verdad que es una manera de trabajar, es válida, pero hoy es costosa y es difícil a su vez trabajar con la seguridad que yo estoy trabajando con la última versión y que mi otra persona, a la cual estoy esperando que reciba esa información tan valiosa, está considerando que es esa y que está segura que es esa la que yo le entregué. Los gestores documentales, algunos son costosos, otros son complejos, y a lo mejor y muchos no tienen esa visibilidad de la cual hoy el arquitecto, ingeniero está acostumbrado a entender la gráfica, a entender de que una visibilidad de un plano no es lo mismo que leer un Excel o tener que empezar a vincular el resto de los documentos. Entonces, ahí es donde empezamos a entender de que sí hay hoy, y todo básicamente está tornando a la nube, como lo que es Dropbox o el Box propiamente, en donde sí, esos documentos están en la nube, yo puedo acceder, puedo editarlos, o inclusive nosotros con AutoCAD 2020 estamos haciendo con un aplicativo el hecho de poder conectarlo a la nube y poder visualizarlo inclusive en la nube a ese AutoCAD, pero es entender de que hasta ahí queda, es en almacenaje y a lo mejor una transferencia entre información o entre enviar un documento hacia el otro. Entonces, ahí es donde Autodesk empezó hace varios años a entender la necesidad de que esas distintas formas de transferir información estaban resultando en realidad silos de información y que la información realmente no estaba centralizada como un proyecto realmente lo requiere, con la posibilidad de acceder a esa misma información cada vez que yo la necesite y asegurándome con los ojos cerrados de que esa información es la última y está actualizada. Entonces, ahí también es pensar en esto de las versiones. Esto es un gran, si se quiere, dolor de cabeza, en donde nosotros hablamos siempre con los desarrollistas de proyectos, en donde muchas veces pasa que al no tener un estándar, al no tener una organización clara, unos lineamientos de trabajo, en donde quizás hasta lo más fácil es tener una nomenclatura para tener esos PDFs o AutoCADs o archivos de Revit o lo que sea que tengo que yo transferir, tener un ordenamiento, por ejemplo, en el orden del nombrado. ¿Cuántas veces hemos renombrado un archivo save as y le hemos dicho, bueno, final? No, final, o final, punto final. Este sí, este para imprimir, este es de la reunión de hoy. O sea, esos nombres, en definitiva, son unitarios, digamos. Yo entendí que ese era el final, pero ¿qué pasa si existe un final, en el cual, por supuesto, me puedo equivocar? O sea, obviamente que sin querer uno se puede equivocar y es humano equivocarse, pero entender de que hoy, si hay plataformas para hablar de un BIM colaborativo, son las plataformas las que nos tienen que ayudar a nosotros a olvidarnos, si se quiere, de muchas cosas de las cuales hoy tengo que prestar atención para no cometer errores. Entonces, ahí es donde hoy es tan importante trabajar con BIM a nivel colaborativo, porque si no, vamos a pensar de que ya deja de ser BIM, es un lindo modelo en 3D y que me puede dar un montón de planillas, pero si yo esa comunicación entre todos los que están interviniendo en un proyecto no está dada y fundamentada principalmente para tener el acceso a esa información, no es BIM, decimos. O sea, si BIM no es colaborativo, no lo es. Entonces, o sea, no es BIM, estamos hablando. Entonces, hoy, ¿por qué es tan importante? En principio, colaborar es fundamental porque los proyectos de por sí cada vez son más complejos,
hoy las infraestructuras de compartir modelos hasta a veces son insuficientes, ya no es, o sea, no es un archivito de AutoCAD el que estamos mandando a través de un correo, los modelos son más pesados, la infraestructura empieza a quedar un poco obsoleta cuando nosotros empezamos a hablar con este contenido interesante de lo que es trabajar en BIM y la cantidad de base de datos que tenemos en esos modelos. Y por supuesto, el tener muchos canales de comunicación pueden ser eficientes a la hora de levantar un teléfono y preguntar algo, pero no queda registro, no queda historial, no queda versionados, no quedan los hitos puntuales del proyecto en la cual nosotros nos podemos basar, no solo para ver a lo mejor tener unas órdenes de cambio, un orden de presupuesto porque cambió el scope del trabajo, o la incidencia de mi trabajo sobre el proyecto. Entonces, ahí es donde empezamos a entender de que existe hoy la posibilidad de abrir un paso más, avanzar un poco más en lo que es la implementación BIM. Ya conocemos los modelos BIM, ya conocemos la importancia de trabajar en BIM, pero hay que potenciar ese trabajo, y ese trabajo hoy se puede potenciar a nivel de colaboración, a través de la nube inclusive, en donde ya hoy me está permitiendo que todos esos integrantes de un proyecto estén ubicados en el lugar del mundo donde estén ubicados, puedan trabajar con unas mismas, digamos, con un mismo lenguaje, con una misma definición sobre esos archivos, sobre esos modelos. Y no estoy hablando solo de archivos 2D, como es un plano, un PDF, sino también a nivel de contratos, a nivel de licitaciones, a nivel de la digitalización de todo esto, ya un poco más centralizado y por supuesto con acceso a cualquiera de las personas que están invitadas. Y acá voy a hablar, por supuesto, de un producto de Autodesk, pero en principio hablar de esto a nivel de colaboración. En sí, Autodesk BIM 360 es una de las plataformas que ha evolucionado en el último tiempo más rápido que cualquiera de nuestros productos, en donde puntualmente es un producto nuevo, es una plataforma más que un producto, porque tiene distintos productos dentro de esa misma plataforma, en la cual me permite empezar paso a paso a entender por qué BIM tiene que ser colaborativo y por qué esa información tiene que ser centralizada. Entonces, hablamos de BIM 360 como plataforma, en la cual hoy tiene una serie de módulos que me ayudan a mí al contenido de ese proyecto, me ayudan a trabajar ese proyecto en todo el ciclo de vida, pero es entender un poquito de que voy a dar un pantallazo de esos modelos, o de esos módulos, en realidad, perdón, de BIM 360 plataforma, y voy a comenzar con BIM 360 Docs, que en realidad el módulo se llama Document Management, y es donde realmente empezás a hacer ese clic a la hora de pensar de que ese documento, si yo lo estoy trabajando de manera colaborativa, voy a tener el mayor beneficio de todo ese, digamos, de ese ciclo de vida que tuvo en sí el documento, que pertenece obviamente a un proyecto más grande, pero la idea puntual es entender de que hoy trabajar en la nube, trabajar en estas plataformas que hoy, por ejemplo, Autodesk está ofreciendo, que es BIM 360, me permite hacer un montón de cosas en el cual en sí el que está alimentando el proyecto con esa información es como tener la posibilidad de dejar allí, vinculándolo a cualquier persona que lo necesite y que tenga esa seguridad de tener en cuenta a quién le estoy compartiendo qué cosa, entendiendo de que esa persona lo recibió y cómo lo está viendo y cómo lo ejecuta y cómo lo utiliza para su revisión, y por supuesto ese plano y ese flujo de trabajo con estos documentos son los que me permiten agilizar ese trabajo BIM en el cual yo ya estoy inmersa o yo ya estoy incursionando en mis proyectos. Hablar de esta plataforma puntual de BIM 360 es entender que tiene cuatro conceptos que me permiten hacer todo con mis documentos. Hablo de documentos porque no son solo modelos, no son solo planos 2D, sino también hoy archivos de Office, archivos de Word, Excel, etc. También son posible, si se quiere, trabajar de la misma manera que estamos trabajando con cualquier archivo de Autodesk o generado a través de algún software de Autodesk. BIM 360 me permite publicar a la nube. ¿Qué significa? Que ese documento siempre va a estar en la nube para que yo pueda tener un acceso al acceso a ese documento. Compartir con ese candadito que dice allí, que se ve en la imagen, es puntualmente porque yo comparto a las personas que yo realmente tengo que compartir ese documento, o que yo le voy a dar como jefe de proyecto, o como dueño de un proyecto, o como administrador del proyecto, o como BIM manager. Bueno, la idea es pensar en qué nivel de acceso voy a tener yo
o nivel de permisos voy a tener yo para dar acceso a esas personas que van a compartir y que van a colaborar en mi proyecto. La parte de visualización, el hecho de acceder desde un celular, desde un Android, desde un teléfono inteligente como un iPhone, un Android o una tablet, o mismo de la web, que si me queda el tiempo la idea es mostrarles un poquito desde la web también, y tener esa visualización me permite que, por supuesto, tener acceso sin necesidad, primero ya hablar de imprimir ni hablemos, la idea es que empezamos a eliminar hasta inclusive todo lo que son marcas y todo lo que son revisiones sobre los papeles, que probablemente antes era imprimir y sobre el papel dejar una marca o dejar un aviso para revisar el día de la reunión de coordinación, por ejemplo. Bueno, todo eso empieza a estructurarse frente a estas plataformas de una manera mucho más digital y de acceso continuo a esa información. El tema de publicar, acá lo interesante y los puntos a resaltar, después voy a mostrar obviamente la plataforma en vivo como tal, pero es entender de que se publica un archivo a un repositorio único, a un repositorio que va a tener un nombre y un apellido del proyecto en sí, y las personas que yo estoy invitando a esos proyectos a trabajar, a ese proyecto en participar, va a tener la posibilidad de acceder a ese proyecto y a ver los planos y a ver los documentos que están sobre el mismo en un solo lugar, y es lo que más importa a la hora de empezar a eliminar esos errores o esas publicaciones o esos envíos de información que realmente no están siendo comunicativos a todas las personas. Luego, dentro de esa misma publicación, BIM 360 Docs permite tener un reconocimiento óptico de caracteres. El OCR es ese reconocimiento de entender de que yo tengo el title block, si trabajan con Revit, probablemente sea la familia de ese title, de ese título, de ese marco sobre el plano, en donde tiene una serie de, por supuesto, de datos, ese plano tiene el nombre del plano, la escala del plano, qué versión es, o quién lo dibujó, quién lo tiene que aprobar. Toda esa información es metadata, o sea, es base de datos, está escrito, por supuesto, desde un Revit o desde un AutoCAD, bueno, estamos hablando hasta de un PDF que está reconociendo el texto. ¿Para qué? Para que después me pueda asegurar de que cada plano va a ser único en sí, con un solo nombre, con un solo número de documento, en el cual ese va a ser el que está con el seguimiento, o traqueado, decimos, pero bueno, la idea es que está con ese tracking de ser analizado durante todo el ciclo de vida de ese proyecto. ¿Por qué? Porque voy a tener nuevas versiones, a lo mejor la planta baja no cambió, pero la planta del segundo piso sí, entonces va a tener una segunda versión del segundo piso, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde empezamos a entender de que la gestión documental ya pasa a, sin importar si se quiere que vino de un Revit o vino de un AutoCAD, es hablar del documento propio de ese plano, o en este caso podemos subir documentos de otro tipo también, ya lo vamos a ver. Pensar el segundo punto de compartir, esto de compartir documentos a todos los interesados de ese documento, porque obviamente hay documentos en los cuales no todos van a tener acceso, entonces van a ser registrados como de tal manera en el cual no todos los integrantes de ese equipo puedan acceder a esa carpeta, o sea, tenemos un control de permisos y un control de accesos. O sea, el permiso no solo a ver, sino que a lo mejor es a ver y a publicar, a ver, a editar, o a tener control total sobre ese documento, que significa que lo puedo borrar, lo puedo pisar con otro, puedo editarlo, etcétera, etcétera. Y también la importancia del historial de versiones, en el cual, al tener ese reconocimiento de que un plano es único y en todo su ciclo de vida va a ser único, la idea es puntual, es de entender de que si hay algún cambio y yo obviamente le estoy accionando una segunda versión a ese documento, yo tenga la posibilidad de entender qué es lo que pasó en esa vida de ese documento durante un proyecto. Visualizar, acá es el tema también, volvemos a insistir, estamos hablando de BIM como tal, que se llama BIM 360, pero entender de que la visualización pueden ser en planos 2D, hechos con un AutoCAD, puedo estar trayendo archivos de plan 3D, puedo estar archivos de Civil, archivos de Naviswork en 3D, por supuesto. Entonces, hablar de la visualización hoy ayuda muchísimo a entender de que estos accesos a esta plataforma desde el dispositivo que yo tenga para acceder a esa información, ya sea
desde una vía móvil, como les decía, que podría llegar a ser un celular, o puede ser una tableta, o desde la misma web, que es lo que voy a tratar de mostrarles en un ratito, es pensar eso, es un acceso directo a ese documento, a esa visualización propia, y bueno, por supuesto tener esa capacidad de acceder a esa información desde donde yo esté. Obviamente voy a necesitar un acceso a internet, porque está en la nube, pero no siempre es necesaria. La idea es que si yo tengo que bajar bajar en el sentido de decir voy a trabajar con este plano porque tengo que ir a inspección de obra, bueno, es tener que yo le puedo dar en la misma plataforma, decir que voy a trabajar sobre ese plano de manera offline, de manera sin conexión a internet. Entonces va a ser un activo, me va a bajar, voy a verlo, voy a poder visualizarlo, me voy a la inspección de obra, hago lo que tenga que hacer, que pueden llegar a ser markups, corroboraciones de checklist, de decir, bueno, a ver, llegó el material, no llegó el material, se pintó, no se pintó, se instalaron las puertas, todas esas checklists también que me ayuda BIM 360 como plataforma a trabajar, obviamente lo que son las tareas en obra también, pero ese documento que me va a ser de base para hacer mis trabajos, bueno, lo puedo trabajar offline también. Y el hecho de trabajar no solo en 2D, sino en 3D, es trabajar y entender que yo puedo pinchar sobre un elemento, sobre ese documento, y lo va a hacer interactivo, o sea, va a ser la idea de entender de que si viene de un AutoCAD, bueno, voy a poder leer, por ejemplo, el layer o la capa de AutoCAD que está usada en ese documento, pero si no en un Revit, por ejemplo, en un archivo de modelado inteligente, yo puedo seleccionar ese elemento, por ejemplo, una columna, y entender las propiedades de ese elemento o de ese objeto BIM. En este caso puede ser material, el espesor, el tipo de familia, cómo se llama, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ahí es donde empezamos a entender de que la información, venga de donde venga, empezar a trabajar proyectos coordinados y multidisciplinariamente asociados con una estructura que puede ser este caso BIM 360 en la nube, me ayuda y me empieza a optimizar todos esos flujos, de los cuales el primero es eso de la centralización de la información. Hablar de marcas de revisión, markups, o lo que hablamos de nubes de revisión, o manejos de incidencias, esas incidencias que nosotros hablamos de que un documento puede llegar a tener una revisión, incidencia es puntual hacia una persona que tiene que dar una respuesta, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso hoy BIM 360 me permite trabajarlo desde manera digital. Ahí estamos evitando llegar a la obra con un plano impreso, y cuando me doy cuenta que imprimí una versión vieja, o imprimí el nivel superior y estoy en la inspección del nivel del medio, entonces, o de planta baja, bueno, entender de que hoy esas tareas que fundamentalmente se pueden estar asociando a unas tareas diarias que yo puedo hacer o en obra o en el proceso de diseño inclusive, es pensar de que todo eso se empezó a digitalizar a través de plataformas como esta. ¿Para qué? Para que me quede todo un registro digamos, en todo el ciclo de vida de ese proyecto, y que hoy tengo que hacer un corte, ver en qué situación está, qué subcontratista, por ejemplo, contestó o no contestó, o envió la información solicitada. Bueno, todo eso, al tener esas incidencias controladas y con el historial de las mismas, a mí me permite también incluso hacer reportes. Entonces, es ahí donde empezamos a trabajar puntualmente en esa importancia en que si estoy en la etapa de diseño y estoy en la oficina, bueno, no me voy a olvidar nunca de la obra ni de dónde va a estar la conexión a través de estas plataformas en lo que es la obra. Y durante el proceso de diseño propiamente, en donde muchos integrantes también del mismo proyecto están colaborando, cada vez más se necesita que esa colaboración sea a través digamos, de tiempo real, si se quiere, o a través de plataformas en que me permiten acceder a una información rápida, concisa, y por supuesto que esa información sea la fehaciente y la última y la que considero válida para que yo pueda hacer mi trabajo. Hoy, elaborar ese proyecto, o sea, hablar de BIM 360 es que se elaboró y se pensó en que el proyecto es el importante, el proyecto es el que está en la nube, el proyecto es el que está hoy teniendo esos beneficios, para que desde la etapa de diseño y preconstrucción, pasando por la construcción y puesta en marcha y entrega, sea una sola la información que se está alimentando constantemente hasta el último día de ese proyecto, cuando
lo entregamos o inclusive cuando lo estamos operando y manteniendo. ¿Por qué BIM 360? Acá sí es a modo resumen para después mostrarle un poquito más detallado cómo se ve y cómo se trabajaría en una plataforma como tal, y hablar de colaboración en sí de esa información, es porque es a través de la conexión entre las partes. Ahí es donde decimos, bueno, la conexión es lo importante, la integración entre los distintos equipos es importante. Hablar de la seguridad, esa seguridad que hoy muchos de nosotros podemos estar quizás en empresas corporativas, en donde a lo mejor no están confiando 100% en la seguridad de la nube para transferir información. Bueno, hoy, si nos ponemos a pensar en eso, no tendríamos que cobrar el sueldo a través de cajeros automáticos, porque realmente ese es el mensaje. Hoy hasta todos los bancos, inclusive Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, que uno cree que tiene información, bueno, y de hecho es muy sensible, hoy se está confiando cada vez más en esa nube, y hoy nosotros también desde Autodesk proponemos que se estudie cómo Autodesk toma en serio esto. Hay páginas, se puede hablar con un equipo especializado en seguridad en la nube, y que como Autodesk, y siempre lo reconocemos, trabajamos con los servidores en nube de Amazon, en donde ellos respaldan 100% la seguridad de sus servidores a través de un montón de certificados de seguridad en cloud. Así que bueno, empecemos un poquito a entender cuál es este flujo, o cómo es que estas plataformas, trabajando en BIM o no BIM, porque vuelvo a insistir, entre 2D y 3D, y toda la información de BIM está canalizada a través de modelos, bien, pero puedo empezar a trabajar hoy colaborativamente en proyectos también, si yo, por ejemplo, estoy trabajando en 2D todavía. Entonces, hablar de BIM 360 Docs puntualmente es quien hoy hace la base de esta plataforma. Después hay módulos que vamos a ir viendo de a poquito, que me ayudan en distintas características a trabajar esa información, pero la base va a ser BIM 360 Docs siempre. ¿Por qué? Porque es el que me permite publicar esa documentación, me permite visualizarla. A través de visualizarla yo puedo hacer anotaciones sobre esas documentaciones, esas markups que veíamos recién, entender que la información que yo voy a conseguir allí va a ser que pueda yo acceder desde cualquier plataforma, dispositivo, tener ese control de versionamiento, y el hecho de que puede soportar los distintos archivos, ya sean 2D, de texto, de Office, en 3D como Revit, InfraWorks, etcétera, Navisworks, etcétera. Y vamos a empezar un poquito con algunos de esas características que hablábamos. BIM 360 Docs y ese control de documental que me permite. Primero porque es una zona plataforma en nube, que me va a permitir, entre las distintas empresas, digamos, va a tener su hub, que nosotros llamamos así, hub, a un espacio en esa nube que va a pertenecer a una compañía. Esa compañía, esa empresa, va a tener la posibilidad de crear sus proyectos dentro de ese hub, en el cual va a tener un listado de empresas externas o obviamente, usuarios internos que van a tener acceso a ese proyecto en particular. Hoy los niveles de permisos son por personas individuales, o sea, con nombre, apellido, que van a ser asociados a un correo. Entonces yo digo, esta persona, ivanakermen@autodesk.com, ivana.kermen@autodesk.com, puede acceder a tal lugar, o Ivana Kermen va a acceder a tal carpeta con tal acceso y con tal nivel de permiso para accionar ese documento. Posibilidad de invitar a miembros, obviamente, de afuera. Entonces yo tengo un listado, como un directorio de empresas externas que van a trabajar conmigo en este proyecto. Entonces yo lo invito como empresa y como compañía. Entonces yo digo, bueno, tal empresa está trabajando, por ejemplo, Aires Acondicionados Córdoba, yo soy de Córdoba, así que ponele que hay una empresa que se llama Aires Acondicionados Córdoba, bueno, tiene 5 integrantes esa empresa que están asociados a esa empresa. Yo invito a la compañía entera a trabajar, porque puedo darle accesos a toda la compañía. Quizás hoy a instalar algo no viene Juan Pérez, viene tal persona, entonces yo directamente le doy acceso a la compañía entera. Hablar de trabajar con distintos publicaciones, la publicación, lo que les decía, a trabajar con archivos PDF, trabajar con archivos de AutoCAD, Revit, etcétera, etcétera, me empieza a definir la estructura de cómo voy a visualizar y qué es lo que voy a leer de esos archivos que están insertos en esta plataforma. Y después, el hecho de poder visualizar tanto en 2D como 3D,
tenemos esa funcionalidad de hacer anotaciones sobre esos documentos, ya sean en 2D o en 3D, con fácil acceso a esa identificación. Ya les voy a mostrar algún documentito en vivo como para que vean las diferencias de hacer esas anotaciones de una manera u de otra, pero pensar en que yo puedo tener esas anotaciones y que esas anotaciones quedan en el historial de ese documento. Hay una de las características que lo vamos a ver mucho más en detalle en un ratito, es hablar de esas incidencias. ¿Qué significan las incidencias? Hablar de incidencias son de, digamos, como información necesaria que voy a necesitar de una persona en particular o de una empresa en particular, o que se tome una acción. Necesito una respuesta, un conflicto o algo que estoy viendo en ese proyecto, sea en la etapa de diseño, en la etapa de preconstrucción, como en la etapa de construcción. Recuerden que Docs sirve de base para toda la etapa, todas las etapas del proyecto. Entonces, esa creación de incidencias, lo vamos a ver, es poner un puntito, lo estamos viendo en el video de la izquierda en la pantalla, en donde ese punto significa que hay una incidencia sobre ese plano. ¿Y qué es lo interesante acá? Que esa incidencia significa que voy a asignarle a una persona un conflicto que tiene que dar una respuesta en una determinada fecha. Entonces, esas incidencias son las que a mí me permiten empezar a hacer ese seguimiento de cómo está el proyecto en sí, en cualquier etapa que sea, porque puede a lo mejor ser algo tanto de diseño, y decir, bueno, no tengo el diámetro del conducto de aire acondicionado en este plano, necesito que lo ponga tal persona, entonces pongo el botón de la incidencia, la creo y la asigno a esa persona para que dé una respuesta en un determinado tiempo. Eso me permite a mí hacer un filtro y un seguimiento de esas incidencias, tanto puede ser por empresas, o puede ser las incidencias abiertas, o las que están sin responder, que significan esas abiertas, unas cerradas, unas que no tienen respuesta, o que están vencidas. Bueno, eso es empezar a hablar de la digitalización de esas acciones que tengo que tomar sobre los documentos. Bien, el hecho de tener esa información en 2D y en 3D, si bien en planos de 2D, la idea es que, si bien los planos hoy en 2D, en muchas situaciones, obviamente las seguimos teniendo como reglamento, necesitamos entregar planos 2D porque son los requerimientos propios de proyectos, bueno, es pensar de que si vienen asociadas de un proyecto BIM, se pueden hasta visualizar en 3D y, a su vez, leerle las propiedades que tiene ese elemento. Así que bueno, vamos a verlo en un ratito más. El tema de control de versiones, hoy, el hecho de tener ese historial de documentos dentro de lo que es BIM 360 Docs, me permite hacer un solapé entre dos versiones. Esas dos versiones, por supuesto, son automatizadas, que significa que cuando yo quiero actualizar una nueva versión porque modifiqué algo en un plano, al subirlo a la nube, reconoce ese nombre, reconoce ese tipo de proyecto, ese tipo de plano, y entiende de que es una nueva versión. Entonces, queda el historial guardado de las versiones. Y no solo queda eso, sino que teniendo dos o más versiones, me permite tener una selección de decir, quiero comprobar qué fue lo que cambió entre la versión 1 y la versión 5, por ejemplo. Entonces, puedo visualizar a través de colores o con una manito que me va a dejar ver, y yo ahora se los voy a mostrar, es el hecho de entender que visualmente puedo tener una ayuda muy grande a la hora de comparar esas versiones. Bueno, y BIM 360 Docs lo permite. Entonces, a modo de resumen de BIM 360 Docs, que les dije es la base de estas plataformas de BIM 360 y trabajar colaborativamente en la nube, es pensar de que me permite centralizar y tener un repositorio de todos los documentos que voy a tener en un proyecto. A través de digitalización, es subir archivos, fotos, PDFs, ya les dije, Navisworks, documentos, Word, Excel, etcétera, a un repositorio único en el cual hasta me va a permitir hacer esa comparación que les decía, de trabajar las versiones. Por ejemplo, en este caso estamos viendo el plano, donde yo le hice un stop al video, pero la idea es que vean en azul a su derecha y en rojo a la izquierda, en donde en azul es la versión 5, si ustedes ven acá a la izquierda, arriba en la pantalla es la versión 5 y la roja es la versión 4. Me dice en qué momento se actualizó esa versión, cuál fue la última actualización de esa versión, y lo que me permite acá es desplazar, si se quiere, una línea en el medio para ver cuáles fueron los cambios que tuvo
ese plano entre una versión y otra. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a entender esto de centralizar la información, visualizarla, analizarla, y siempre de manera obviamente inteligente y colaborativa. Con respecto a lo de las incidencias, o, bueno, saben que Autodesk tiene sus productos en inglés y en español, entonces en inglés son issues, esas issues o esas incidencias, que están traducidas en español como incidencias, es hablar de que geolocalizo, si se quiere, en el plano, un punto en el cual necesito la atención de alguien para que me dé una respuesta. Esa incidencia lo que me permite es ponerle un título, una descripción, una ubicación y una asignación a una persona. Esa asignación a esa persona, por supuesto, hace de que tenga un aviso en su correo electrónico que dice que, en este caso Ivana Kerman, le asignó una issue o una incidencia para ser respondida en una determinada fecha. Obviamente abre un calendario, en el cual me permite poner una fecha deadline, una fecha final, una fecha de obligación, si se quiere, de que responda, y se genera esa issue, esa incidencia, en un historial, por supuesto, del documento en el cual yo lo hice. Por supuesto, puede haber una incidencia no asociada a un documento y también se puede generar sin, obviamente, geolocalizar o puntualizar la ubicación de donde tengo que hacer esa pregunta o esa incidencia. Por supuesto, una vez que la persona que yo le asigné esa incidencia hace su respuesta, es una respuesta oficial, porque solo esa persona va a poder acceder acá para ser respondida, simplemente el resto sabe que existe una issue número 10 o una incidencia número 10, y que se trata de esto, pero la respuesta oficial es de la persona a la cual se le asignó esa incidencia. Y después, bueno, acá lo que va a mostrar es las distintas listados, digamos, con respecto a lo que fue el historial de esas incidencias. ¿Por qué? Porque yo después puedo filtrar, puedo saber cuáles están abiertas, cuáles están cerradas, respondidas, por supuesto, y puedo generar reportes diarios, si se quiere, o semanales, de entender cómo avanzaron esas incidencias en el proyecto. Bien, hasta ahí entonces lo que les decía era BIM 360 Docs como base de la gestión documental a nivel de trabajar colaborativamente, entender de que una incidencia que yo le estoy enviando a tal persona, ni siquiera le estoy pidiendo el plano, ni siquiera le estoy diciendo que mueva algo, sino que estoy sobre un documento que sé que es la última versión, que él entregó en ese preciso momento. Yo puedo corroborar qué es lo que cambió de una versión anterior, si cambió o no cambió, puedo corroborar un montón de información que antes quizás era jugar a las 7 diferencias, o que el plano de una nueva versión venga asociado a una descripción de lo que se hizo, de lo que se intentó hacer para cumplir ciertas condiciones del proyecto. Entonces, hay que empezar a pensar que hay un montón de cosas que empiezo a olvidarme como proyectista o como integrante de un equipo de un proyecto, para entender de que las plataformas y las tecnologías hoy empezaron a evolucionar para que esto sea más fácil a nivel de coordinación y cooperación entre las partes de un proyecto. BIM 360 Docs dijimos que era la base de la ubicación de esos documentos. Pero hay una etapa en la cual es muy interesante pensar en que la colaboración es muy importante, y es en la etapa de diseño. Porque si bien Docs, dijimos, es trabajar la gestión documental, hablar de BIM 360 Docs asociado a un BIM 360 Design, y acá estamos viendo el segundo de los módulos de BIM 360, es pensar que empiezo a potenciar cuando todos los integrantes de un equipo están trabajando en Revit. ¿Qué significa? Que el estructurista está en Revit, que el arquitecto está en Revit, que el modelo de instalaciones sanitarias está en Revit, el de aire acondicionado, etcétera, etcétera. Cuando ya empezamos a entender de que un mismo lenguaje ayuda en un mismo proyecto a trabajar todos, por ejemplo, en Revit, BIM 360 Design lo que hace es que esos Revit sean compartidos en la nube. Esa plataforma que se asocia a Docs, porque en realidad el Revit duerme o se localiza en Docs, BIM 360 Design hace la gestión de las personas que están trabajando en esos modelos y la gestión de esos jefes, de los modeladores, que tienen que hacer entregas al resto de los integrantes, digamos, a los gestores
de, por ejemplo, de estructuras, o el jefe de proyecto de estructura, el jefe de proyecto de mecánicas, o el jefe de proyecto de arquitectura. Entonces, ahí es donde empezamos a entender que la colaboración empieza a ser muy importante, inclusive o más aún desde el día 1 cuando estamos en el proceso de diseño. Entonces, BIM 360 Design, o colaboración, digamos, en tiempo real en nube, es hablar de que el Revit Cloud Work Sharing, el más conocido anteriormente como Collaboration for Revit, se transformó en BIM 360 Design. ¿Por qué y para qué? Para que esté vinculado a Docs. Es una nueva plataforma que se está trabajando desde el 2018/.3, digamos, desde el Revit actualización 2019 aproximadamente, en donde ese modelo hoy se administra desde la nube y que me permite tener un intercambio de entregables. Esos entregables en la etapa de diseño, por supuesto, son entregables parciales, que me ayudan a que todo el equipo de todas las disciplinas estén vinculadas entre sí, gracias a la nube, gracias a BIM 360 Design, y que todos puedan colaborar en esta biblioteca virtual del proyecto, con un acceso, por supuesto, controlado. ¿Por qué? Porque, por supuesto, no todas las personas deberían tener acceso a todos los modelos, o por ejemplo, accesos de visión, simplemente de recepción, en donde, bueno, yo soy arquitecta, pero probablemente hayan ingenieros por ahí, en donde dice, bueno, la arquitecta quiere que un edificio vuele, no, o el arquitecta le quiso correr la columna al ingeniero. La idea es que no, puntualmente acá se tenga un control, un acceso controlado a esos modelos, para que el vínculo sea a través de enlaces, a través de links, a través de visualización de los otros archivos del resto de las disciplinas, pero sin la posibilidad de editar. Entonces, ahí es donde empezamos a ver algunos puntitos de lo que es trabajar en BIM 360 Design, en el módulo, digamos, de colaboración de modelos de Revit, en la nube, en donde BIM 360 Docs, como decíamos hace un ratito, es quien me permite crear el proyecto y entender de que ese proyecto va a ser vinculado a unas determinadas personas que van a trabajar con el servicio de design, y que me permite, obviamente, trabajar en equipo en tiempo real, digamos, más allá de tiempo real, es trabajar en la nube, con una capacidad ilimitada de personas y una capacidad ilimitada de proyectos y de modelos. Ni del tamaño del modelo me importa, digamos, porque la nube en sí de BIM 360 es abierta. Básicamente no tenemos una restricción de capacidad con respecto al espacio que estamos ocupando en la nube con nuestros modelos. Asignar esos administradores de usuarios es uno de los ítems más importantes también, porque no todos tienen que visualizar todo, ni editar, ni tener la posibilidad de editar a todos. Crear esos equipos de trabajo, porque si bien es probable que varios de ustedes puedan trabajar hoy en en colaboración, digamos, con unos servidores, cuando las computadoras están en red, se genera el archivo central y todos podemos trabajar en ese archivo central a través de nuestros locales, la nube empezaría a almacenar ese modelo central para que cada uno de los integrantes de cada equipo de trabajo, que serían las disciplinas, puedan trabajar en ese archivo y entre ellos, por supuesto, tener ese vínculo tal cual como hoy lo tenemos en un servidor, local central del archivo, y poder hacer ese vínculo entre los cambios, por supuesto, de cada uno de los modeladores que están alimentando ese modelo central. Crear esos archivos a nivel de modelos para centralizarlos. ¿Qué significa? Este punto es entender de que ya no se guarda el central en el servidor, sino se guarda en la nube, y es simplemente tener en cuenta que ese archivo lo estoy guardando en nube, y ya lo voy a mostrar. Actualización de los modelos, cómo se actualiza ese modelo en nube. Hoy el BIM 360 me permite que colaborativamente entre los equipos de una disciplina, por supuesto que con el sincronizado clásico, en vez del servidor, se está guardando en la nube, y mis compañeros de esa disciplina van a poder acceder a esos cambios inmediatamente, con un sincronizado, por supuesto, pero inmediatamente. Cuando yo estoy trabajando con otros equipos, sí hay un paso más para decir, este modelo, con esta información hasta el momento, quiero compartirla con el resto, o sea, con las otras disciplinas. Eso es hablar de la actualización del modelo, que ya lo vamos a ver, y entender la configuración de paquetes. O sea, hoy los paquetes, no quiero mandar todo el archivo con todas las vistas de cortes que yo hago generalmente como
auxiliares para hacer el modelado, ni nada de eso, sino simplemente estoy configurando un paquete de entregas que va a llevar la hoja 1, la hoja 2, los planos, los cortes, las vistas, a lo mejor sí un modelo, unas vistas 3D o el mismo modelo en 3D, pero no todo el archivo es el que yo estoy entregando como paquete de información al resto de las disciplinas, sino los ítems y los planos y los documentos que me están exigiendo bajo contrato, bajo licitación o bajo el consenso entre las partes. Hablar de los links también en nube, cómo es ese cambio, también lo vamos a ver en un ratito. Bien, crear los equipos. Esto de los equipos para trabajar en la nube es muy importante, porque si bien el servidor entiende de que ese modelo va a ser, el servidor digamos en nube, entiende que ese archivo va a ser un central, tiene que entender dónde va a estar guardado para invitar a los equipos de esa disciplina que puedan trabajar con ese archivo que va a estar guardado allí. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? De que los equipos respondan a la cantidad de disciplinas que tengamos en el proyecto. Entonces va a estar el de arquitectura, va a estar el de mecánicas, electricidad y plomería o sanitarias, va a estar el de estructuras, el de a lo mejor equipamiento de interiores, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo creo los equipos, ya ahí empiezo a añadir los miembros que van a trabajar en esa disciplina. Entonces acá es como que exijo, digamos, a nivel colaboración, los que van a participar en cada uno de esos archivos para que yo los pueda setear. Esas configuraciones, básicamente, ayudan a que cada uno empiece a trabajar su archivo como tal, pero va a estar en la nube. Entonces, ¿qué es lo que tengo que setear o qué es lo que tengo que configurar? A la hora de configurar una publicación a la nube, decir, bueno, yo quiero que estos documentos son los que suban, estas vistas son las que suban a la nube, que todos puedan acceder, y no sea el archivo 100%, como tal lo veo en Revit, y no lo voy a ver arriba, es pensar de que tengo que publicar, y acá simplemente desde la solapa de colaboraciones, para que tengan una idea, en Publish Setting o seteos de publicaciones, en donde voy a tildar las hojas o las vistas que yo quiero que estén en ese BIM 360 Design en la nube. El resto de las hojas no van a aparecer porque yo no quiero mostrarlas, a lo mejor es una entrega posterior, es un desarrollo que todavía no hago, yo tengo mi template con la cantidad de hojas que usualmente trabajo en todos mis proyectos, pero a lo mejor este proyecto puntual es solo hasta el nivel 3, entonces ahí es donde me permito yo, como dueña o como responsable de esa disciplina, qué es lo que voy a entregar al resto de las disciplinas en colaboración. Para crear un proyecto en colaboración, básicamente, es desde el colaboración, desde la solapa de colaboración, en la palabra collaborate o colaboración, entender de que ya no lo voy a guardar en la computadora física que tenemos en el Revit instalado, sino en la nube, y ya va a aparecer BIM 360 Document Management como un repositorio para activar ese modelo y dejarlo como central en la nube. La actualización del modelo pasa lo mismo. Entender de que si yo estoy trabajando con una disciplina, son todos los que están haciendo el modelo de arquitectura, mi sincronización con el central es suficiente para que mis compañeros vean esos cambios que yo estoy trabajando. Pero si viene estructuras y quiere ver esa actualización en nube de lo que yo le estoy dando, ahí sí es donde tengo que hacer un paso más y decir que quiero publicar el archivo para que sí se vea en la nube. Entonces acá hay un ítem dentro de lo que es el Manage Cloud Model, en donde el manejo de esas publicaciones del modelo se hace a través de, digamos, de iniciación de ese de publicar eso en la nube. Entonces, ahí es donde yo quiero que se inicie la publicación en nube y lo tengo que hacer como a propósito. Entonces, mi trabajo normal, que es sincronizar cada vez que yo hago algún cambio, o cada un rato, cada media hora, como lo disponga el equipo de trabajo, sincronizo y mis compañeros que están en el mismo central, trabajando desde sus locales, hacen su actualización como siempre lo han hecho. Hoy trabajar en BIM 360 Design me permite que, a su vez de trabajar colaborativamente con nosotros, estamos colaborativamente trabajando con los externos, con las otras disciplinas. Ahí es donde yo tengo que hacer un paso más y decirle que quiero publicar en nube. Entonces, esos ítems son los que por ahí
empezamos a entender las diferencias de hoy trabajar colaborativamente en nube a través de plataformas como BIM 360. Trabajar estos paquetes de entrega que decíamos es no solamente, a ver, ¿cuál sería la diferencia con la manera tradicional? Es enviar el archivo de Revit y decir, esta es mi versión de 50% de avance en los planos de diseño. Entonces, ¿qué es lo que cambia ahora? Puntualmente es entender de que la plataforma me ayuda a tener hitos, que esos hitos son entregas parciales en toda una línea del tiempo que va a tener ese proyecto, y que a través de Design Collaboration me permite tener las distintas, digamos, disciplinas, esos equipos que están acá, digamos, por ejemplo, en la imagen del medio, donde dice Design Collaboration, arquitectura, fachadas, interiores y estructuras. Esas líneas del tiempo son las líneas en el desarrollo de las entregas que tuvo cada proyectista, digamos, con su disciplina, y poder entregar en un determinado momento unos determinados paquetes. Esos paquetes son un listado de que yo anuncio cuáles son esas hojas que pertenecen al modelo de Revit, que yo digo hoja 1, hoja 2, que son las plantas, los cortes, el site plan o lo que fuese que yo quiero entregar con el resto de las disciplinas, identificar las que tengo que entregar, y ahí es donde armo un paquete de entrega para compartir y para que el resto de las disciplinas consuman para sus modelos. ¿Qué significa consumir? El hecho de vincular, por supuesto, sus archivos a los míos, o sea, la persona que tiene que recibir y consumir del resto de las disciplinas, para generar obviamente esa conexión, esa coordinación entre las distintas disciplinas, ver cómo, por ejemplo, si yo soy estructurista, ver cómo arquitectura empezó a asociar mis columnas, por ejemplo, con las arquitecturas, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde empiezo a vincular y a colaborar en tiempo real, porque obviamente está todo en la nube, pero con la posibilidad de discriminar las entregas que yo quiero hacer. Entonces, ahí, bueno, pegué acá una imagen que viene de un webinar que se hizo en inglés de design, en donde habla de que, por supuesto, que hay ahora distintas formas de vincular esos archivos, esos links que nosotros, pues esos enlaces que nosotros trabajamos entre las distintas disciplinas a través de Revit, hoy se hace también desde la nube, o sea, yo tengo que entrar cuando pongo insertar un link de Revit, entro un external reference, o sea, una referencia externa que va a estar en la nube, porque está el simbolito de la nube, y ahí voy a ir a la ubicación donde está la otra disciplina y que yo pude consumir, y decirle, quiero consumir esta entrega de estructuras para que lo vincule a mi modelo. Entonces ahí es donde empezamos a trabajar colaborativamente a través de entregas que ya están pactadas en la nube, y que a su vez puedo ver el historial de esas entregas en esa línea del tiempo. Entonces acá, para resumir estos paquetes y las entregas, lo que hay que entender es que la información compartida es controlada, porque yo no voy a entregar mi modelo, mi archivo .revit o RBT, directamente a la disciplina en la cual quiero colaborar, sino son interacciones de pedazos y segmentos de esos paquetes que yo voy a proponer compartir para una revisión del resto, y que el resto decida que va a consumir. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a entender ese flujo de coordinación entre modelos que hoy BIM 360 Design me permite, principalmente porque en esa línea del tiempo, si ustedes lo ven acá, pueden ver esas bolitas o esos círculos llenos y vacíos, que son entregas, y esas entregas a su vez no son compartidas todavía, sino las que están llenas son compartidas para que el resto de las disciplinas vean, y las que todavía no están llenas porque estoy alimentando todavía la entrega con paquetes, y ese paquete después lo voy a publicar para entregar al resto de las disciplinas. Bien. Y acá, otra de las colaboraciones que hacen mucho sentido a la hora de trabajar, no solo en la nube, sino a través de colaboración de disciplinas, a través de modelos de Revit, o incluso PDFs, si ya están hechos de AutoCAD, los PDFs también se pueden comparar, es trabajar con respecto a las versiones. Entonces, cada vez que yo voy a publicar uno de mis archivos de Revit a BIM 360 Design, recuerden que era no solo con el sincronizado, estoy actualizando el modelo del equipo, sino quiero hacia los externos, voy a publicar, se genera una nueva versión del archivo.
Al generarse una nueva versión del archivo, BIM 360 hoy permite hacer un análisis de comparación de las versiones, en donde, ahora van a ver una imagen en 3D, pero en 2D como en 3D, voy a poder solapar esas diferencias y entender cuáles fueron las, no sé, no está acá, bueno, voy a poder entender cuáles fueron los elementos que se agregaron, por ejemplo van a estar en verde, los elementos que se removieron o que se borraron de ese modelo en la segunda versión, o sea, en una de las dos versiones había algo que ahora ya no está, y en amarillo, los elementos que se editaron. ¿Qué significa que se editaron? Pueden haberse movido, pueden haberse cambiado la superficie, cambiado el layout, cambiado lo que haya cambiado, porque a lo mejor una pared no cambió la pared, pero se le agregó una ventana, ya la estructura de la pared cambió, o sea, ya hubo un cambio. Entonces una modificación también. Entonces esa fácil lectura que me dejan los colores hacen a que hoy los modelos con esas distintas versiones y comparación entre versiones me permite trabajar mejor esas informaciones. Bien, entonces hasta ahí vimos un poco lo que es trabajar colaborativamente en la etapa de diseño, trabajar a nivel de documentación con lo que es BIM 360 Docs, y ahora llegamos a uno que es más cortito, es el hecho de trabajar con BIM 360 Glue, que es otro modelo, otro módulo dentro de lo que es la plataforma de BIM 360. ¿Qué es lo que me permite hacer? Básicamente es que esos modelos que ya están en la nube, yo los pueda analizar entre las distintas disciplinas, y esas disciplinas me van a hacer un control de interferencias entre los distintos modelos que yo quiero analizar. En este caso, por ejemplo, estamos visualizando distintos niveles que están sectorizados y que yo puedo apagar y prender con distintas visualizaciones y filtrados si se quiere. Pero, ¿qué es lo interesante acá? De que me va a permitir visualizar el choque entre interferencias entre dos modelos. Ahora lo voy a mostrar en el otro videito porque creo que pasó rápido. Acá voy a mostrar un poquito lo que es esa de la comparación de versiones, que lo puedan ver, tanto en 2D como en 3D. Por ejemplo, ahí está comparando una versión con otra, y lo que les decía de los colores, acá pone versión 2 y versión 3, y en este caso están viendo el amarillo, los que se han modificado, en rojo, los que han quedado a nivel de cambios, y si yo selecciono el elemento puntual, me permite también ver visualmente cómo era antes y cómo era ahora. Y en este caso también hay una comparación a nivel de versiones, en 3D en este caso, en donde también, si yo me paro en una versión o en otra, me permite visualizar el elemento puntual y no todo, o sea, estamos hablando que los amarillos tenían todos una modificación, pero si me paro en el elemento puntual y pongo versión 1 y versión 2, me permite visualizar. Bien, vamos a continuar un poco con otro de los módulos, que era Glue, que decíamos. En este caso, el hecho de poder asegurarnos que el equipo pueda visualizar esas interferencias entre los distintos modelos, hacen de que yo pueda tener unas reacciones, obviamente previas a la construcción, para evitar esos errores. ¿Cómo me permite eso? Bueno, por supuesto, estamos trabajando modelos en 3D, que si visualizan acá el modelo el video de la derecha, el tercer videíto, puedo ver este tipo de análisis en donde estamos viendo que hay conductos que están atravesando a lo mejor una columna, una viga o algo de eso. Eso se puede transformar en una issue, esa issue en una incidencia, ¿se acuerdan? Entonces, asignarle a una persona que hay un elemento que se está chocando con otro y que lo tenemos que resolver antes de la obra, hace que yo de manera más rápida pueda agilizar ese control, si se quiere, esa coordinación entre las distintas disciplinas. Bien. A ver. Bueno. Ahora pasamos de lo que es la preconstrucción, que obviamente es esto de hablar del tema propio de coordinación previo a la construcción, a pasar a uno de esos módulos que tiene BIM 360 como plataforma, que se llama Build, en el cual me permite hacer
ya puntualmente las tareas que tengo que hacer en obra frente a esos documentos que yo tengo cargados en BIM 360. En este caso, básicamente se pueden hacer checklists o listas de corroboración de tareas, en donde esas tareas pueden ser relacionadas a seguridad, relacionadas a calidad, relacionados a controles que yo tengo que hacer por ejecución de tareas en obra. Entonces, ese acceso a la información, no solo a visualización de tareas, a visualización de planos y modelos 3D, sino a tener reportes en el cual yo puedo ir caminando en la obra, como ven en el medio, en el video del medio que está corriendo, donde dice yes, yes, no. Bueno, ahí la idea puntual es tener tareas asociadas a que yo pueda responder, ¿se instaló ventana? ¿No se instaló ventana? ¿Llegó el material tal? ¿No llegó el material? ¿Por qué? Por ejemplo, por lluvia. Entonces, tengo la posibilidad de escribir por qué fue el tema de decir, bueno, a ver, lamentablemente no llegó tal cosa. ¿Por qué motivo? Bueno, me puedo asegurar de tener un control de esas tareas frente a reportes, por supuesto, diarios. Entonces, es ahí donde empezamos a filtrar todo lo que tenemos para llegarlo hasta el último día y poder asociar esos análisis que tenemos frente a documentos con el accionar de las tareas que tenemos en obra, y poder, por supuesto, tener ese control a nivel de reportes, como base de datos, que hoy es trabajar en BIM, y potenciarlo en nube para llevar esa información a obra. Y finalmente, hablamos de un panel de control o análisis de datos. ¿Por qué? Porque todo lo que vimos hasta recién es trabajar información. ¿Qué es trabajar información? Es trabajar con base de datos, que es gráfica, por supuesto, están todos los planos ahí, en donde esos planos a lo mejor tienen markups, a lo mejor tienen incidencias, como decíamos, o tienen riesgos de calidad, o tienen algún riesgo de seguridad, algún por ejemplo, subcontratista, etcétera, etcétera. Bien, acá hay uno de los últimos videitos que quería mostrar, en donde yo puedo controlar a nivel de panel de control todo lo que yo quiera. ¿Qué significa eso? De que hoy hay incluso terceras partes que decimos que son fuera de Autodesk, que han desarrollado algún tipo de elementos para complementar este BIM 360, y entender de que, por ejemplo, acá estamos viendo una cámara que está fijada en una construcción, y la estoy viendo en tiempo real. O sea, en este caso estoy vinculando una cámara a BIM 360 a través de una plataforma interna, que obviamente es externa, que no lo hizo Autodesk, en este caso OX Blue, se llama, ahí abajo está, en donde me permite, en mi panel de control del proyecto, hasta visualizar, por ejemplo, la cámara que está en obra. O, ustedes ven acá, en el cuadro del medio, donde dice Mis Issues, serían mis issues o mis incidencias, si se quiere, o las incidencias de todo el proyecto. Entonces, hay algunas que ya están vencidas, otras que si yo pongo mis issues, me filtra por las mías, las que están asociadas a mi nombre, y que algunas a lo mejor yo no respondí, o tengo que esperar que alguien me responda a mí, entonces que yo estoy involucrado en eso. O, por ejemplo, si me voy más abajo, tener una visualización propia de un plano, porque esta semana se va a trabajar sobre el nivel 1. Entonces, simplemente quiero acá personalizar mi visión de panel de proyecto, y esto me lo permite 2060 Insight, se llama, o panel de control, en donde puedo ver lo que yo deseé en base a todo lo que se cargó durante el proyecto. Entonces, es ahí donde estoy unificando en un único panel esto de trabajar colaborativamente, porque están toda la información de todos los que están trabajando en el proyecto, y asociado, por ejemplo, a un Outlook, o acá en este caso un calendario. Pero bien, es entender de que hasta eso se puede lograr trabajando hoy colaborativamente. ¿Por qué? Porque todas las personas van a empezar a alimentar esto. Simplemente es entender de que hoy existen plataformas que me permiten trabajar de manera colaborativa. Y el último panel, que esto sí está en versión beta, todavía no sale para Autodesk, pero, o sea, no sale para el mercado, sí para probarlo y para testearlo, es hablar de un nivel más arriba. Recién veíamos en el panel de control de Insight qué es lo que pasaba con un proyecto, en donde yo podía hasta asociar una cámara. Pero en este caso estoy viendo qué pasó con todos los proyectos de esta compañía. La compañía, por ejemplo, se llama TS Construction, y tengo acá un listado abajo a la izquierda, donde están todos los proyectos. Y lo que estoy midiendo acá son los riesgos del proyecto. Entonces,
de todos los proyectos que tengo en mi compañía. Entonces, mirar un poquito más arriba, a nivel de gerencia, si se quiere, en dónde están ubicados cada uno de esos proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ahí es donde quiere llegar hoy Autodesk, el día de entregar una plataforma integral, de trabajar obviamente esos modelos BIM a nivel colaborativo con muchos, por supuesto, desde cualquier lado del mundo donde estén los integrantes del proyecto. Para cerrar, unos numeritos que me parece que pueden hacer sentido a entender de que cada vez más personas están apostando a trabajar en nube. Hoy 166 países están trabajando ya en BIM 360, con más de 24.000 proyectos activos, y tenemos más de 140.000 modelos en la nube, con 4 millones de actualizaciones de esos modelos por mes. O sea, hoy hay muchos clientes que están hablando de BIM 360 como plataforma que les ayuda a mejorar la productividad, a reducir el retrabajo, a centralizar los accesos, a centralizar la información, etcétera, etcétera. Para ustedes, esto por supuesto queda grabado, pero les voy a copiar en el panel de texto el link de esta página, que concentra, si bien está en inglés, me parece que los videos que contiene son muy prácticos, son como los que mostré yo, pero entender de que hay distintas plataformas de ayuda y que hoy tenés videos, webinars grabados, incluso flujos de trabajo, en este caso flujos de trabajo y guías que te ayudan a entender cómo debería ser la forma más óptima de trabajar con plataformas como BIM 360. Y a nivel de conclusión, yo pongo ¿por qué BIM colaborativo? Básicamente pasamos de trabajar proyectos 2D, y acá estoy hablando de las tortas estas de gráfica, que de trabajar de 2D, en donde quizás el hecho de no tener el control de toda la información hacía que trabajando a nivel de números, una base contractual X, las órdenes de cambio afectaban casi un 18, casi un 20% de esas órdenes de cambio. Trabajar en un BIM clásico, en un BIM solitario que le decimos, o un BIM que todavía no todos los integrantes del equipo están trabajando en BIM, está en estas estadísticas, que es un reporte que pueden bajar desde la web, ahí abajo a la izquierda está la página. Habla de que las órdenes de cambio se redujeron de trabajar en 2D de una manera tradicional, si se quiere, a un BIM todavía solitario, del 18,42 bajó a un 11,17 esas órdenes de cambio a nivel costos de proyecto. Y trabajar hoy en un nivel de colaboración BIM, en donde estamos trabajando a través de nubes y plataformas como BIM 360, pueden ayudar inclusive a reducir hasta un 2,68%, fueron los estudios que se hicieron sobre esos proyectos colaborativos, en donde las órdenes de cambio no afectan o sea, afectan un poco, pero no es tan grave como antes, que en las maneras tradicionales y con el poco acceso a la información que teníamos antes, quizás afectaban mucho más el presupuesto de ese proyecto. Entonces, obviamente, nuestro objetivo es llegar a una órdenes de cambio cero. Quizás es muy difícil, pero la idea es que el objetivo está, y hoy existen las plataformas que soportan estos niveles de cambio. Y como último, siempre pongo una frase que muchos, si ya me han escuchado, lo han visto. Esto es un robot que creó China, que hace que el robotito que va caminando a través de colores cambie su fisionomía, o sea, cambie su color de piel, artificial por supuesto, y me hace acordar un camaleón, siempre dije. Y hay una frase de Charles Darwin que siempre digo, que las especies que sobreviven no son las especies más fuertes, ni las más inteligentes, sino son aquellas que se adaptan mejor a los cambios. Y creo que esto de BIM, esto de trabajar en la nube, esto de confiar en que se puede trabajar colaborativamente en nube, hace que pensemos en estos cambios, y que si nos adaptamos a ellos, por supuesto, vamos a ver muchos más beneficios en nuestros proyectos. Así que bueno, muchísimas gracias, hasta acá llegué mi charla, me parece que me extendí un poquito. De todas formas está abierto, pueden hacer preguntas. Todavía quedan 21 participantes, se fueron algunos, pero se subió hasta más de 30, así que muchísimas gracias a los que participaron. Entiendo de que estoy abriendo ahora el panel de texto, de chat. También los que no se animan a activar el micrófono pueden hacer preguntas por el chat. De todas formas, prometí que les iba a dar una página
así que voy a salir un poquito de acá, que acá tenía copiada la página. ¿Hay alguna pregunta? Parece que sí, a ver en el chat. Muchas gracias, dicen. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Ahí pegué la página. Es una página básicamente principal, pero obviamente si buscan BIM 360 van a encontrar de mucha información al respecto. Ivana, como siempre, bueno, gracias Ignacio. A ver, me gustaría saber qué costos tienen las membresías de BIM 360 para nuestra región. Bien, nosotros como Autodesk no vendemos entendí, gracias, perdón. Aclara membresías, está bien. Las licencias son unificadas, si quieres son por usuario, en donde nosotros como Autodesk no vendemos al distribuidor, digamos, no vendemos al usuario final, nosotros tenemos distribuidores y resellers, que llamamos nosotros, o canales, en donde ellos le podrían dar exactamente el precio. Pero de todas formas, si quieren, me pueden enviar un correo que yo les puedo mandar quiénes son nuestros revendedores para que les puedan dar un valor aproximado, y si no también Sonda, que es el único distribuidor hoy aquí en Argentina, ellos sí tienen la potestad, digamos, si se quiere, de dar un precio, pero piensen de que también vienen por paquetes. Obviamente esto de trabajar colaborativamente es entender de que esos paquetes es porque una persona, si tiene 2060, una sola persona es como medio pobre, se queda corto de colaboración, así que viene por paquetes de 10, de 25, de 100, de 500, de 1000, entonces obviamente si una empresa está dispuesta a que ya dio el primer paso en entender de que la información es importante para los proyectos, un segundo paso es trabajar en nube, como es esto de colaboración en nube. Bueno, ahí es donde nos podemos acercar, evaluar la empresa y dar consejos si necesitan a lo mejor 10, o a lo mejor necesitan 100, o a lo mejor con 5 está bien. Entonces, sin ningún tipo de compromiso me puedes escribir al correo, que yo puedo asesorarlos o incluso darles a conocer los nombres de nuestros resellers. No veo otra pregunta, pero si no también pueden activar sus micrófonos y preguntar sin ningún tipo de vergüenza. Sin vergüenza, chicos, no se peleen. No hay problema, no hay problema. Igual ahí tienen mi mail, también me pueden escribir si se quedaron pensando en algo y las preguntas les salió después. Ahí hay una pregunta más. Bien, referente al módulo de IA en BIM 360. La compañía se encuentra trabajando en este aspecto. Inteligencia artificial, me imagino que estás hablando. Sí, a ver, con respecto a la inteligencia, sí, nosotros lo llamamos, más allá a ver, no sé si lo voy a interpretar bien, como inteligencia artificial tiene muchos caracteres, o sea, está muy asociado, si se quiere, a sensores, a cómo las cosas pueden trabajar automáticas y solas. Nosotros asociamos ahí un poco más a lo que es el tema de desarrollo inteligente de la computadora o de la computación en sí, con el motor de inteligencia que tienen las computadoras para resolver los conflictos. Y acá lo está asociando Ignacio aplicado a interferencias. Exacto. A ver, el tema de BIM 360 Glue, hoy asociado a interferencias, lo que hace es interpreta el espacio físico que tiene un elemento BIM y se está chocando con otro. Entonces hay que entender de que me lo va a visualizar y me va a decir, ¿es o no es una interferencia? Yo determino si esa interferencia, tengo que accionar sobre esa interferencia y asignárselo a la persona responsable de solucionarlo antes que vaya a obra, o no. O sea, esa inteligencia en sí, BIM 360 Glue ya la tiene, si estamos hablando puntualmente de interferencias. Ahora, ¿qué pasa con la inteligencia artificial un poquito más allá? Y me voy a la etapa de diseño. Hay unos módulos que no están dentro de BIM 360, de BIM 360, pero son de diseño generativo, en donde ya hay la inteligencia propia del análisis computacional que tienen hoy las plataformas nuestras,
ponele Dynamo o llámalo Fractal, proyecto Fractal, o sea, hay distintos proyectos, digamos, de Autodesk que están dando vueltas y ya se están materializando muchos, en esto de que la computadora en sí piense y que nos dé opciones de diseño con ciertos parámetros que yo le digo. Entonces, puede ser un parámetro, decir, bueno, no quiero que la interferencia o entre este elemento y este elemento sea menos de 3 metros. Entonces, capaz que no se está tocando, pero si es menos de 3 metros, salta una alerta. Entonces, sí hay plataformas, y con respecto a interferencias, BIM 360 Glue obviamente ya se está trabajando con respecto a interferencias. Y todo lo que es Dynamo, todo lo que es trabajo de diseño diseño generativo, generative design en realidad, si lo quieren buscar también lo van a encontrar por ese lado, pero hay distintos módulos que hoy Autodesk está desarrollando para lo que es la inteligencia artificial, y se está trabajando mucho en eso porque creemos que el futuro, cuando hablamos de futuro, nunca estamos hablando más de un par de meses ya, o sea, es como que cada vez la tecnología está más superándose a sí misma constantemente. Y el módulo, bueno, acá la pregunta continúa con que si ya se encuentra disponible en BIM 360. Sí, a ver, si te estás refiriendo al módulo de BIM 360, sí, es BIM 360 Glue, que hoy se llama Model Coordinator, creo que es, porque también Autodesk acá ayuda mucho a cambiar un poco el tema, pero a cambiar los nombres, perdón, y nos empezamos a marear. Pero sí, BIM 360 Glue, que si no me equivoco fue hasta la semana pasada, se llamaba así, pero es el módulo de coordinación, sí ya está incluido en BIM 360, sí se puede adquirir en esta región, digamos, todo lo que es Latinoamérica, y se puede vincular, por supuesto, a todo lo que son modelos en 3D, ya sean Revit o ya sean alguno externo que lo quieran pasar como a un Navisworks, que en sí funciona como de la misma manera para entender ese espacio físico que está ocupando ese elemento. Pero sí, hoy ya está involucrado la plataforma BIM 360, se llama BIM 360 el módulo de coordinación, le vamos a poner glue / módulo de coordinación, y ya se puede adquirir aquí en esta región. Y a su vez, como les dije solo para agregar, BIM 360, el módulo de Glue, en este caso, que lo pide, o lo está preguntando Ignacio, el tema está en que viene incluido el BIM 360 Docs. Como les dije en el webinar o en la presentación, el Docs es la base, entonces BIM 360 Glue se asocia a Docs, entonces yo compro Glue, por ejemplo, adquiero una licencia de Glue, viene con Docs, si no, no funcionaría, si no, no tiene dónde descansar o dónde guardarse el Revit o los modelos en 3D. Pero bien, si no, cualquier cosa, Ignacio, me mandas un correo y lo vemos. Bueno, creo que no hay más preguntas. Algunos han agradecido, gracias a ustedes. Perfecto, Ivana, ¿te parece que vayamos con el cierre entonces? Claro que sí. Perfecto, bien. Bueno, desde ya muchas gracias a los 20 alumnos que quedaron. Hemos llegado al pico de 30, más todos los que podemos llegar a través de nuestro video subido a YouTube. Aprovecho a los aquí presentes para compartirles por el chat un filtro de una búsqueda de temática BIM en lo que es el catálogo de cursos de la Escuela de Gestión. Dentro van a encontrar webinars como este de Autodesk, de otras compañías, van a encontrar cursos y actividades tanto presenciales como virtuales que brinda la Escuela de Gestión y algunas otras también del BIM Forum, ¿sí? Les agradezco nuevamente, gracias a Ivana, gracias a Verónica, si tarde o temprano ves esto, gracias por la coordinación, y nos vemos en próximos encuentros BIM. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Saludos a todos. Hasta luego.